Hola a todos, sé que entran preocupados a este nuevo episodio de mi viaje pensando que se trata del final de toda mi historia, pero déjenme decirles que es mucho más que eso. La gran pregunta es si se trata de mi episodio final, si luego de esto no habrá más viajes, y si este canal de YouTube acaso ha llegado a su final luego de 4 años de contenido, travesías y aprendizaje. Pero antes de responderles a esa gran incógnita, permítanme hacer un pequeño repaso de todo lo que vivimos juntos durante este raro y precioso 2022 por el norte argentino. Este viaje comenzó de una manera tragicómica, como esas películas de amor, donde nada puede resultar peor al comienzo, pero al final las cosas toman su curso. Así fue el inicio de mi viaje, con una tormenta eléctrica que me sorprendía en medio de la noche, acampando solo en un salar, para pasar al segundo episodio de terror, con un error de cálculos y quedándome sin combustible en medio de la nada en completa soledad. Para luego, en los posteriores kilómetros, reventar cubierta mientras viajaba a 90 km por hora y tener el milagro de no haber caído. Luego de todo este inicio trágico del desenlace, llegó la calma y tuve un transcurso bellísimo por Catamarca y Tucumán, recorriendo caminos alternativos bellísimos, donde pude comenzar a experimentar la facilidad que presenta el tornado para este tipo de caminos. Pero la calma no duraría mucho, y al despedirme de Tucumán para entrar en Salta, una especie de fuerza sobrenatural no quería dejarme ir, y la moto decidiría no encender más. Un problema en la batería no me dejaría continuar mi viaje, y las cosas se pondrían feas. Pero no hay problema que no pueda solucionarse, y continué mi viaje por Salta de la mejor manera, conociendo ciudades y paisajes realmente bellos, los cuales no pararían de sorprenderme a cada paso que transitaba por la provincia. Y finalmente llegué a la provincia que más disfruté de todas, por todo lo que me tocó vivir en ella, las personas que me permitió conocer y por mostrarme la Argentina más desconocida. Estoy hablando de la provincia de Jujuy. En ella pude hacer caminos épicos junto a una gran amistad, camino a un lugar excepcional para conocer a gente increíble de la que te abre los ojos con sus palabras. Y hablando de gente que te abre los ojos, pude conocer a la persona que abrió mi mente con sus viajes y que fue la principal fuente de inspiración para que este canal surja. Sin dudas, conocer a tus ídolos, aquellas personas por las cuales empezaste, no tiene valor. Luego me introduciría en el tramo más desafiante que tiene la Ruta 40, desde La Quiaca hasta San Antonio de los Cobres, donde conocería realmente el significado de la soledad, aprendería a solucionar grandes problemas solo y entendería muchísimo más aún sobre la cultura y la forma de vivir del lugar. Realmente, si tengo que elegir algún momento de este viaje, me quedo con aquellos días desolados por la extensa puna jujeña. Y luego llegaría a Catamarca, con nuevos desafíos en mi bitácora de viaje, ya que me propuse conocer el Cono de Arita, pero para ello debía realizar un camino lleno de obstáculos, y el principal de ellos fue la altura, la cual no me dejó continuar viaje, debiendo frustrar mi objetivo, pero nuevamente llevándome una lección. Y es que contra lo que demanda la naturaleza no hay nada que el hombre pueda hacer. Esos días realmente conocí dónde es que está mi límite, tanto psicológico como físico. Pero para pasar el mal trago, llegué a La Rioja y conocí una laguna bellísima a miles de metros de altitud. Pero también conocí la historia de la explotación de nuestros recursos naturales por potencias extranjeras tras visitar la estación número 2 de la mina La Mexicana. Una historia triste de cómo históricamente han sometido a nuestro país. Y finalmente me recibió San Juan, con los brazos abiertos y con un lugar fascinante para entender la evolución de este loco mundo en el cual vivimos. Pequeña interrupción publicitaria. Acabo de lanzar mi nueva marca de ropa, Travelers, en la cual estuve trabajando los últimos meses y ya la podés seguir en su página de Instagram. Las primeras prendas ya están a la venta y podés hacerme tu pedido desde Instagram. Esto es un impulso gigante para que pueda continuar viajando y mostrándoles estas aventuras. Así que si deseas colaborar con el proyecto y ver la excelente calidad de los productos, te invito a entrar a la página y hacerme tu pedido. Y al final llegué a casa, en Rosario, donde estuve unos meses para ponerme al corriente con la familia, trabajar en algunos proyectos como la marca de ropa y comenzar un reto de cambio físico, el cual ya les estaré mostrando. Pero en estos últimos días sucedió la peor tragedia de todas. Al igual que en el final de mi viaje a Ushuaia con la Diabla, que al regresar
me la robaron y la pude recuperar? El pasado martes 18 de octubre volvía de trabajar con un amigo y 4 hombres en 3 motos nos encerraron en plena calle y nos hicieron bajar de la moto. Me robaron mi celular, el casco y demás pertenencias, incluida la moto, que me acompañó durante toda esta increíble travesía por el norte argentino. La moto con la cual viví miles de experiencias. Me la acababan de arrebatar de las manos. Hasta el momento se mantiene desaparecida y ya inicié los trámites correspondientes con mi seguro, del cual todavía no tengo información certera de lo que sucederá con la cobertura. Bueno, realmente es muy difícil hablar de esto a la cámara, pero voy a hacer el mayor esfuerzo posible. El pasado martes 18 de octubre me robaron mi moto, la XR Tornado, apodada como Ángel, con la que recorrí todo el norte argentino y con la cual estaba por emprender una nueva travesía para comenzar la 5ª temporada que se aproximaba. Ya pasaron varios días del robo, estoy un poco más tranquilo y creo que puedo contarles cómo fue el hecho. La realidad es que fue un momento bastante violento. Salía a las 8 de la noche de mi trabajo y llevaba a un amigo a su casa. Cuando en el camino, estando a simplemente 2 cuadras de dejarlo, me sorprenden 3 motos CG Titan, las cuales se me tiran encima y me encierran sin dejarme ningún margen de maniobra. Nos hacen frenar en seco, me hacen bajar de la moto, me arrebatan el celular del bolsillo y una vez arriba de la moto pensé que todo se había terminado, que se iban a ir con la moto y con el celular, pero no fue así. Se pusieron delante mío, que me había alejado unos metros en la vereda, y me pidieron que me sacara el casco, me pidieron que me sacara la mochila, me pidieron que me sacara las zapatillas, la campera. La realidad es que se tomaron todo el tiempo para hacer lo que quisieron en un horario bastante normal y en una zona la cual tiene cierto movimiento. Estas personas insinuaron tener un arma, en ningún momento quise arriesgarme a que ello no fuera verdad y por lo tanto no opuse ninguna resistencia en el momento y les entregué todo lo que ellos solicitaban, ya que mi mayor miedo en todo momento era que me dispararan. Así es que se llevaron la moto, mi celular, el casco y demás pertenencias. De esa forma, con total impunidad, en un horario común y en una zona relativamente tranquila de Rosario. Así es como perdí absolutamente todo. Luego del robo la verdad es que me encontré bastante deprimido. Fueron muchos los días en los que no pude dormir. Comenzó a costarme muchísimo salir de casa y cuando podía hacerlo caminaba muy intranquilo por la calle. Me resultaba incómodo ir al trabajo y que todas las personas que me conocían de buen corazón me preguntaban qué había sucedido, pero yo todo el tiempo tenía que estar rememorando esa situación que no me estaba dejando tranquilo. Pero para ello fueron esenciales mis amigos y mi familia, quienes fueron un soporte esencial, acompañándome en todo este proceso y sacándome conversaciones en las cuales pueda distraerme un poco de todo lo que me estaba sucediendo. También para ello fue fundamental el apoyo de todos ustedes a través de las redes sociales. Quiero decirles que sentí el caluroso afecto de todos ustedes con sus hermosos mensajes solidarizándose con el hecho. La mañana de los últimos días estuvieron repleta de trámites, ya que dentro de mis pertenencias me robaron toda mi documentación, inclusive mi tarjeta de débito, tarjeta que había denunciado a los pocos minutos de que sucedió el hecho y a las horas siguientes me llegó una compra realizada por los ladrones. Pero no todo en esta historia es negativo. La difusión generada de mi percance en redes sociales fue tan grande que gracias al apoyo de todos ustedes pudimos llegar a dar en contacto con la marca de mi casco, Mac Helmet, quienes se pusieron inmediatamente en contacto conmigo, se solidarizaron con la situación y me permitieron elegir el casco que quiera de la línea de ellos. También me ofrecieron un descuento para todos ustedes, a modo de agradecimiento por todo el apoyo que me brindaron. Por otro lado, quiero decirles que la moto se encontraba asegurada, por lo tanto, ahora simplemente queda esperar qué dinero voy a recibir del seguro y qué moto voy a poder comprar para que sea la continuidad de este canal. Pero mientras tanto, inicié una nueva campaña en redes sociales para llegar a colaborar con Vogue Argentina y que nos den una moto, en específico una Vogue 300 DS, una moto adventure ideal para iniciar esta 5ª temporada del viaje. Para ello conté con el apoyo nuevamente de todos ustedes y a día de hoy siguen llegando comentarios en las últimas publicaciones de Vogue pidiendo una moto para motoviaje. Respondiendo finalmente a la pregunta que plantea este video, quiero decirles que es un momento muy complicado para este canal. Me encuentro sin moto en medio de la incertidumbre del pago del seguro en un país altamente inflacionario. Y si bien quiero dejarles en claro que este para nada es el final de los viajes, también tengo que decirles que no es un momento sencillo. Pero así como aprendí en los caminos más difíciles del viaje, cuando todo parezca imposible, es cuando más hay que seguir intentándolo. Tarde o temprano, de alguna o de otra manera, una solución llegará a nuestras manos. Y hoy estoy más que convencido que algo importante está por suceder. Nos vemos en el domingo que viene. Gracias
por tanto apoyo en este momento tan oscuro.